Hola amigos de 5 días. Buenas noches, Bill. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mónica. ¿Cómo te va hoy miércoles, mitad de semana? Mitad de semana, no tantas cosas nuevas hoy. No, mira, ya ni la fecha es nueva porque eso fue de medianoche, pero no, me siento bien, que es lo principal, y estando aquí feliz contigo. Bueno, pues yo creo hoy que, Bill, que debemos comentar este viaje del secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, John Kerry, ¿verdad? Cómo está tratando de ver qué se hace con la crisis de Libia, y después que los rusos tanto le habían dicho que él no quería cooperar con la tranquilidad de Siria, pues ahora Kerry dice que sí, que va a conversar, pero hasta qué punto es verdad que Rusia también quiere cooperar con la tranquilidad de Siria, porque están por un lado los insurgentes, los que quieren derrocar al gobierno, está Abbas. ¿Qué tú crees que va a pasar ahí? Rusia, por otro lado, quiere controlar bases que tiene en Siria. Estados Unidos justamente eso es lo que no quiere. ¿Sabes también que estuvo John Kerry en España y hasta planificó una visita de los reyes de España a Washington? Pero por otro lado también dijo que va a usar una de las bases que están allá, una base nuclear, para usarla en España. O sea que todo es un dando y cogiendo. Mira, hay que ver lo que ha pasado con el Medio Oriente. Como el Medio Oriente es un conflicto perenne, la situación que conocemos todo, entre Israel y Palestina, eso es algo que lo tenemos desde que se creó el Estado palestino, de hecho desde antes. Entonces, esa situación se ha complicado mucho por varios motivos. Primero, fue afectada por la primavera árabe. Obviamente esa primavera árabe que tuvo impacto en Túnez, en Libia, en Egipto, creó un pequeño desequilibrio en la zona. Después se creó un gran desequilibrio en la zona porque el problema de Libia todavía existe. Hay de facto dos gobiernos en Libia. Lo otro es Siria. Esta guerra en Siria, esta revolución siria, crea un problema serio porque la única base que tienen los rusos en el Mediterráneo, que de hecho no tienen base fuera de Rusia, pero es la única, es precisamente en Siria. Y ellos desean proteger eso y siempre han apoyado a Assad. De manera que no habían intervenido, los americanos habían intervenido con su aliado, bombardeando al Estado Islámico, primero en Irak, que Irak todavía es un problema, y luego en Siria, en territorio siria, sin el permiso obviamente de Assad. Los rusos no habían intervenido. Los rusos están haciendo un gran esfuerzo, que lo vimos por ejemplo cuando Crimea y la situación de Ucrania, de volver otra vez a ser la potencia que ellos fueron como Unión Soviética. Y aprovechan obviamente toda esta oportunidad y no quieren perder su presencia militar en Siria. Y quisieran recuperar, por supuesto, territorio perdido. Entonces tiene ese problema. Ahora vamos a ver la situación en el este. Tenemos esa situación de Rusia, que los americanos reconocen ahora que tienen que hablar con los rusos, porque alegan que los rusos están bombardeando a los rebeldes que realmente ellos apoyan, que no son necesariamente el grupo del Estado Islámico, que es el que son los demonios, ¿no? O sea, Estados Unidos está defendiendo a los rebeldes. Sí, ellos inclusive militarmente. Y Rusia está defendiendo al gobierno. Al gobierno. O sea, ahí tenemos un problema. Y alegan los americanos que los rusos han estado bombardeando a los rebeldes que ellos apoyan. Exacto. Ellos le dan el carácter genuino de que quieren derrocar a Assad. El aspecto de Estados Unidos con su aliado europeo es que hay que salir de Assad. Los rusos, por otro lado, dicen que no. Obviamente, basado en la experiencia que hemos visto con Saddam Hussein y demás, tal vez los rusos tengan un punto, que si se puede negociar con Assad y mantener una estabilidad en esa zona, es preferible a sacar a Assad y dejar un conflicto como se creó precisamente en Libia. Sí. Cuando se sacó a Gaddafi. Es decir, por ese lado hay. Ahora, lo que pasa es que ya hay una guerra civil y yo no creo que Assad tenga mucho apoyo, excepto la gente que depende de él. A eso es que dicen los americanos. Claro. Y Siria, por otro lado, también está recibiendo apoyo de fuerzas militares llamadas voluntarios de Irán. Así que tenemos en Siria Irán y Rusia del lado de Assad. Sí. Y los americanos bombardeando con su aliado al Estado Islámico. Por otro lado tenemos Turquía. Turquía tiene una lucha con los kurdos
Y los kurdos, que precisamente también están en Irak, han sido apoyados por los americanos, los aliados de los americanos, entrenándolos, porque han sido bastante efectivos en luchar contra el Estado Islámico. Pero eso no le gusta mucho a los turcos, porque los turcos tienen un problema en territorio turco con precisamente los kurdos también. Acuérdense también, es bueno señalar que acuérdense que antes existía el Kurdistán, que estaba justamente en medio de todos estos países, Turquía, Irán, Irak, y fue absorbido por todos estos países. Y acuérdense también que los kurdos lucharon en la Segunda Guerra, ¿verdad? ¿Fue o en la primera? No, en la primera. En la primera lucharon y no tuvieron ningún reconocimiento. No, no, lucharon contra el Imperio Otomano, que era el que lo tenía oprimido, ¿no? Pero a cambio de que querían una lo que hubiera independencia, sido el Kurdistán de nuevo, y nunca fue reconocido. Entonces tenemos el caso de esta situación. Por otro lado tenemos Irak. Irak, ya sabemos que la guerra de Irak no solamente fue un error, sino que fue caótica, porque de hecho ahí hay un problema grave. Sí. Y no está peor que antes. El otro problema es Afganistán. Afganistán, un poco más lejano de la zona. El problema de Afganistán obviamente es que los americanos, que tienen 9.800 efectivos militares, y la idea era empezar a reducirlo a partir del año próximo, resulta que con una iniciativa militar de la Al-Qaeda que ocupa temporalmente la ciudad de Kunduz, al norte de Afganistán, por varios días, esto llega a la conclusión, el gobierno americano y sus aliados, que realmente no está consolidado el poder del gobierno democrático electo de Afganistán. Y por consiguiente se busca ver si se puede negociar con Al-Qaeda algo que impida que se aprovechen del hecho de que los aliados, la OTAN, retiró su fuerza y dejó estos 9.000 y pico militares y unos 300 británicos de entrenamiento. Y claro, para evitar tener que retener las tropas. Obama ya decidió que esas tropas se van a quedar ahí hasta el año 17 por lo menos. Y muchas personas que lo han criticado, porque recordemos que ofreció sacarlas. Yo estoy de acuerdo, sí, es un caos, es difícil. Entonces, un caos, pero una responsabilidad. ¿qué va a hacer? Entonces, por un lado tiene ese problema. Por otro lado tenemos la situación en Yemen. En Yemen hay unos rebeldes apoyados por ISIS y se alega también apoyados por Irán. Arabia Saudita es el líder de una coalición de países que son vecinos que están atacando a los rebeldes en Yemen. Bombardean, inclusive tienen tropas ya en las fronteras, en fin. Esa situación, todo eso, en un área rica en petróleo, no olvidemos ese elemento fundamental. Muy importante. Lo único brillante, si podemos llamarle brillante, es el hecho de que Irán llegó a un acuerdo con los países occidentales de no seguir con su política y sus objetivos de crear armas nucleares. Entonces, cambiar el sistema nuclear, eso ha sido un logro. Eso ha sido un logro. Todavía eso no ha entrado en efecto. No. Pero parece que se va a dar. Se va a dar. Sí, Irán parece que va a abrir y va a enseñar, clarificar, ¿verdad? Eso ya está concertado, yo creo que eso va. Y Irán también ahora podrá exportar petróleo una vez que esto se consolide. Claro, y Irán está insistiendo en la OPEC, porque es miembro de la OPEC. Irán tiene la tercera o cuarta reserva de petróleo del mundo y puede producir hasta casi 4 millones de barriles diarios, que no lo está exportando gran cosa porque realmente tiene impedimentos. Claro. Pero cuando eso surja, ellos quieren ahora con la OPEC de que vuelvan a respetar los límites, los niveles que cada país tiene asignado, que Arabia Saudita no le interesaba, con la idea de bajar el precio del petróleo para eliminar la competencia de los Estados Unidos con el esquisto. Claro. Entonces, eso ha ido bien, está en 44 el petróleo hoy. Os quiere decir que eso está muy bien, pero por otro lado tenemos el siguiente problema. Irán dice, yo voy a exportar ahora, yo no me puedo permitir exportar a 40, 45 dólares el barril. Eso hay que llevarlo a 70 y posteriormente a 100. ¿Tú crees que va a subir con esta medida? No, vámonos a la pausa, Bill. No. Vámonos a la pausa seguimos y seguimos explicando esto tan interesante que es el precio del petróleo, que nos toca totalmente a nosotros y a todos en el mundo. Volvemos. Tiene todo y todo por descubrir, más que
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, hablábamos sobre que Irán, con esta concesión de poder clarificar lo de las armas nucleares, pues ya no tendrá la veda en la venta del petróleo, ya podrá tener su cuota. ¿Tú crees, Bill, que bajará el petróleo? Porque esto es lo que ellos persiguen en el fondo. No creo. Mira, Irán se une a Venezuela en un gran esfuerzo que Venezuela lleva ya haciendo de hace algún tiempo, con la idea de que el precio del petróleo suba. Hay que contar que Venezuela, un 90% de las exportaciones es petróleo. Pero todos esos países, lo mismo pasa, por ejemplo, con Arabia Saudita. Inclusive, el efecto de Arabia Saudita son efectos a corto plazo realmente. Arabia Saudita tiene ahora un déficit de presupuesto. E inclusive está en estos instantes, y nos quejamos de República Dominicana, ha dado instrucciones que los pagos de las deudas del Estado se van a retrasar y se han quedado suspendidos, porque tiene un problema, a 40 y tantos. O sea que no están pagando tampoco. Tampoco, es decir, ellos mismos están como la ISOE. Se han puesto la soga al fuego, pero por otro lado tienen reserva. El hecho es que ahora tenemos una situación donde sí, habrá esta fuerza que quieran bajar el petróleo, pero Arabia Saudita tiene mucho poder, con una producción de más de 9 millones de barriles diarios. Claro. Arabia Saudita, obviamente, y también tiene apoyo de otros países que dicen, mira, a mí no me importa, aunque esté a 40, pero yo tengo que vender porque es la única fuente de ingresos que tengo. Entonces, es una visión a corto plazo, es una medida que debía ser a corto plazo, pero personalmente no se prevé, yo y otros técnicos coincidimos en eso, en que bajo ningún concepto vemos que el petróleo suba más de tal vez 50, posiblemente llegue a 54, 55 el barril el año que viene hacia finales de año. No vemos que esa política cambie dramáticamente. Y justamente ahora mismo, en la reunión que sostuvieron ayer, el Consejo Nacional de Hombres de Empresa, se dijo, fíjate que se habló de aprovechar esta bonanza que nos da la economía dominicana, los bajos precios del petróleo para solidificarnos. No sé si lo estaremos haciendo, pero indudablemente ha ayudado mucho a la economía dominicana. Ha ayudado mucho, obviamente el gobierno ha generado ingresos por ese concepto, porque el mismo subsidio al sector energético se ha reducido como resultado del precio del petróleo. Pero en lo que vemos, los impuestos no han bajado tanto, o sea que como quiera el gobierno tiene que sigue. El impuesto es porcentual del precio, se reduce pero algo. Acuérdate que no es totalmente porcentual. Pero no es totalmente. No es totalmente porcentual. Es decir, lo que vemos ahora mismo es una situación que también se fundamenta en el hecho de que China, su economía que creció este último trimestre en 6,9, no llegó a 7, tiene un cambio. Después que estuvo creciendo 12. Sí, 12 y 7 y pico se esperaba. El hecho es que eso hace que la demanda haya bajado en el consumo. Y por consiguiente también los Estados Unidos obviamente influyeron en eso, aunque se han cerrado en Estados Unidos facilidades de producción petrolera porque el costo del esquisto es mucho más elevado que el tradicional. Pero de todas maneras, no se prevé para el año próximo una subida, un aumento en el precio del petróleo como desearía Venezuela y el propio Irán, a $70 y después llevarlo a 100, eso no se prevé. Vamos a tener la bonanza en beneficio, como tú dijiste, de países importadores como República Dominicana. Por consiguiente, tenemos que aprovechar eso de que esta importación que nos cuesta tanto se haya reducido, de manera que lo que se busca o se buscaría con eso es que se redujera la deuda, que se pudiera utilizar eso para no depender de más préstamos y tal vez ir amortiguando alguna parte de la deuda, de manera que reduzcamos algo que ya preocupa a todos los sectores en República Dominicana. Y eso también lo dijo CONEP. Sí, eso también lo dijo CONEP. Bueno, vámonos a la pausa, y también lo dijo Moreno, que Moreno fue también, exactamente. El invitado de honor, vamos a decir, ayer en la octava convención, del CONEP. Señores, vámonos a la pausa, volvemos.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Qué bien, 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 la vida es para celebrar, qué bien se siente. Celebra, se siente bien, qué bien, bien, bien. La vida es para celebrar, qué bien se siente. Por la nutricionista que más te consiente. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palic. Protege tu salud. Bueno, Billy, hablando así un poco en retrospectiva, vamos a decir, yo no sé si tú recuerdas que muchos árabes o puede ser turcos, no sé, muchas de estas personas, incluso también Venezuela, ha dicho que Estados Unidos o los imperialistas quieren pues destruir lo que es el mundo islámico y ellos quieren hacer el sueño de la Gran Siria, un solo país. Sin embargo, ellos dicen que el mapa actual incluso es obra de los imperialistas y que han, vamos a decir, diseñado estratégicamente este mapa para dejar, por ejemplo, Kuwait, los Emiratos Árabes y estos países que tienen más petróleo en manos de amigos de ellos. Para mí esto, no sé, puede ser que tuviera parte de razón. También Israel, dicen que quieren ampliar Israel, pero yo pienso que en esta época esas son cosas como difíciles de hacer y yo lo que sí creo es que estas divisiones del mundo árabe, como ahorita en el otro segmento mencionábamos los kurdos, sí son por razas, por religión y por cultura, y cosas que he oído que ellos dicen que de esto se agarran los imperialistas para dividir los países. Yo creo que ningún país quiera mantenerse unido, y mucho menos en esta época. Mira, que ya no hay estas guerras, puede dividirse porque otro quiera. Mira, eso es algo que, esto es como que grandes países quieren unificar la isla nuestra con Haití. Es que eso no hay indicio ninguno de eso. Puede haber alguna ONG que tenga ideas, pero ningún país del mundo. Bueno, pero fíjate, Bill. Ningún país del mundo. Ningún país del mundo, pero de que quisieran echarnos más responsabilidad de la que merecemos. Sí. Eso es un invento, con todo mi debido respeto, porque yo que estoy en las noticias 14 horas al día y que he vivido en diferentes países, jamás he oído yo que Canadá, Estados Unidos, Francia haya propuesto jamás como se asume unificar la isla. No, si precisamente estamos hablando de que el imperialista dice divides y conquista y vencerás, no tiene sentido unificar. Entonces, sí, pero es quitarse responsabilidad. No, pero si ellos no tienen ninguna responsabilidad. El problema es que nosotros insistimos que tienen responsabilidad. Ningún país tiene responsabilidad excepto para sus propios intereses. Sí, estemos claros, como nosotros también, o sea que no podemos estar inventando. Esto de que estos países, vamos a ver qué sucede cuando se crean estos países. Sí es correcto que al igual que en África se crearon una serie de países y fronteras artificiales, pero estos países se crean a partir del final de la Primera Guerra Mundial. Sí. Y es Gran Bretaña la gran responsable, hasta cierto punto con Francia, porque Francia se hizo cargo de Siria, el Líbano, pero Gran Bretaña fue la gran responsable de eso. Obviamente estamos hablando de países de gente que eran nómadas, que vivían en el desierto, que no había gran cosa fuera de las ciudades como sabemos todo, Damasco. O sea que no se hubieran creado solas porque si eran nómadas. No, porque si no se vence al Imperio Otomano en esa guerra, si por ejemplo el Imperio Otomano, Turquía, no va de parte de Alemania, no hubieran entrado los aliados en ese sector y por consiguiente lo más probable es que esto hubiera durado más tiempo el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano sí tenía aquello, eran gente que estaban en el desierto y sabemos, por ejemplo, la historia de Lawrence de Arabia, que lo vemos todo. Es decir, el hecho es que se crean esos países porque había que crear algo. Obviamente había un interés del petróleo porque ya el petróleo se había descubierto como el medio ideal
para el transporte, sobre todo bélico, para los buques de guerra sobre todo, que antes de eso pues iban a carbón y ya eso el petróleo era mucho más eficiente. Entonces tenemos este hecho de que eso se creó. Se creó con cierto grado de conveniencia, obviamente, pero que las circunstancias también lo permitía crearse. Y se crea así un ente artificial dentro de ese marco. Hoy ya ese ente está hecho, ya eso no lo va a cambiar nadie. Lo que sí queda son el problema de los kurdos, obviamente, que es un desajuste, el problema de Israel con Palestina, que hay que resolver, que sean dos países, en fin, esos elementos que quedan. Pero eso es como decir, por ejemplo, que el Imperio Romano... Pero eso no es culpa de nadie. No, eso ya es... Claro. Sí, han influido también los países, pero de todas maneras los países, digamos, las potencias, o llamémosle... A mí imperialista, todo el que tiene poder es imperialista. Bueno, por ejemplo, los kurdos no tuvieron ninguna recompensa en el apoyo que le dieron en la Primera Guerra Mundial a los ingleses, pero no es culpa tampoco de los ingleses que ellos hayan perdido el Kurdistán. No, esos son cuestiones que cambian las circunstancias, cambian los intereses y ya se hace. Por ejemplo... Por eso es que los pueblos también tienen que defenderse ellos mismos. Lo que sufren los pueblos... los pueblos marginados, llamémoslo así, como sufrió, por ejemplo, República Dominicana, esta isla y América Latina, de las guerras y conflictos europeos que se reflejaban aquí por intereses europeos. Por eso esta isla fue francesa y pues, los españoles salieron, en fin, por intereses de origen de la madre patria. Ya sí por intereses imperialistas en este caso. Imperialistas, claro. que obviamente porque están buscando expansión, como pasó en África. África es posiblemente el continente donde más se refleja esa cuestión. Y eso fue así como el Imperio Romano lo hizo, no olvide. Todos los imperios lo hicieron. Alejandro Magno llegó hasta la India. Y recordémonos que todas las potencias actuales son porque conquistaron mucho territorio y dominaron muchas civilizaciones. Japón lo mismo en Asia. Es la única razón. Japón lo mismo en Asia. En fin, eso ha sido historia. Esa ha sido la expansión del mundo. Eso es lo que yo llamo la vieja globalización. Fue a base de guerra y de expansión obligada. Los unos llegaron hasta Europa, en fin, los mongoles, en fin, todo eso lo sabemos. Pero decir hoy que se quiere fragmentar más de lo que ya está, el problema es que los países árabes no están totalmente unidos. Y una de las cosas que no lo une es que ellos tienen como fundamento muy importante la religión musulmana. Y ahí hay dos vertientes, la suní y la chiita. Sí. Por consiguiente, ellos tienen conflictos muy serios y violentos entre ellos. Y luego, unos que tienen, como Arabia Saudita, que tienen la Meca, el centro clave religioso, o sea, el equivalente del Vaticano o de la Catedral de San Pedro. Sí. Ahí es que van todos, y son millones que van. Entonces, eso lo tiene Arabia Saudita. Otros, como el rey de Marruecos, se dice que es descendiente de Mahoma, y cada uno tiene esta vertiente así, con esta religión de base que le impide a veces unirse. Y yo creo que la única solución sería que la religión no fuera parte de la Constitución como quiere Siria justamente, que eso sería lo ideal, pero con este recrudecimiento del Estado Islámico y todo este fanatismo va a ser difícil. Bill, es muy difícil. Bill, no te inspires mucho, que no nos queda más tiempo. Terminar simplemente es muy difícil. Hay intereses de fuera que afectan, desde luego, pero es muy difícil, obviamente, que si se signa una religión que tiene ya 1400 años, es muy difícil que el país evolucione como hizo, por ejemplo, el mundo occidental. Sí. Y si tú no evolucionas con los tiempos, con una tecnología avanzada, entonces lo que creas son conflictos mucho más graves. Y se creía que la primavera árabe iba a ser justamente pues el volcán que iba a provocar que se abrieran los países y la religión pasara pues a simplemente algo moral y tradicional y claro, pero no que rigiera y fuera motivo de matanzas entre un grupo y otro, que debería de ser lo que de la Edad Media, vaya. Señores, feliz miércoles, Bill. Ya no nos queda más tiempo, pero mañana podemos seguir conversando, ya no del mundo árabe. Vamos a dar eso quizás para el viernes, ¿verdad? Para final de la semana, pero mañana podemos pues repasar un poco la economía doméstica para ver
¿Hasta Sí, ¿cómo dónde nos vamos? rinden los chelitos? Sí. ¿Verdad? Sí, Buenas ¿cómo no? noches, amigos. Buenas noches, Bill. Buenas noches. Hasta mañana jueves.